Muchas gracias por su compra de Alltest Pro 5. Este video introductorio no reemplaza de ninguna manera al manual de usuario, que es mucho más detallado. Antes de usar su nuevo instrumento, asegúrese de revisar el manual de usuario, que incluye importante información de seguridad. Recuerde que el AT5 es un instrumento desenergizado, de tal manera que el motor debe estar desconectado y no funcionando cuando se realicen las pruebas. Si se conecta a voltaje directo, el instrumento será dañado, y estos daños no serán cubiertos por la garantía. Por otro lado, si el instrumento se conecta a voltaje directo, puede causar serios daños al usuario. AT5 viene en un maletín resistente de alta duración que incluye el instrumento, puntas de prueba con pinzas Kelvin resistentes, cable USB e interfase para comunicación con la PC usando el software proporcionado y el cargador de la batería. El software para computadora será disponible para descarga una vez que el instrumento sea registrado con nosotros. Las instrucciones para registrar el instrumento serán incluidas en el certificado del software, que también se encuentra en el maletín del AT5. El AT5 viene con 4 puntas y cables de prueba con diferentes colores, y los puertos de conexión del instrumento se encuentran en la parte superior. Los puertos de conexión están presentados de izquierda a derecha y en vez de usar números también son diferenciados por colores. El puerto de color negro es el número 1 o la fase A, el color azul es el 2 o la fase B, el color rojo es el 3 o la fase C, y finalmente el amarillo es el cuarto y es el de la toma tierra. Pegado al puerto de la toma tierra se encuentra el puerto USB para comunicación con la PC. En la parte izquierda del AT5 encontrará el puerto para carga de la batería. El teclado alfanumérico se usa para acceder a las funciones del instrumento y para almacenar las pruebas tomadas de los motores en la memoria interna del instrumento. El número 1 o la tecla ON es usado para encender el instrumento. La función menú, OK y Test son usadas para varias funciones que luego serán descriptas. Si presiona la función con la flecha hacia la izquierda y derecha simultáneamente, el instrumento se reiniciará automáticamente y volverá al menú principal. Si presiona la función ON, el instrumento se encenderá y aparecerán en el visor de la pantalla 11 iconos, incluido el indicador de carga de batería. IND y DYN son usados para realizar una prueba para motores AC de inducción de corriente alterna para motores de rotor de jaula de ardilla con menos de 1000 voltios. La función INS es usada para realizar una prueba de aislamiento a tierra a 500 o 1000 voltios. SET es usada para acceder a elementos del submenú que serán explicados después. El símbolo ZFI, localizado debajo de la función IND, es usado para pruebas de motores que no sean de rotor de jaula de ardilla con menos de 1000 voltios, generadores y transformadores. La función DC es usada para pruebas de motores de corriente continua, incluidos motores de excitación de serie, derivada y compuesta. La función MAN es usada para realizar pruebas de motores monofásicos o para pruebas desenergizadas de motores con rotor de jaula de ardilla. ROU es usada para ejecutar una ruta luego de haber descargado la ruta del motor en el instrumento. COM es usado si es necesario cargar o descargar datos a la PC. Por último, la función Power Off permite al usuario apagar manualmente el instrumento, ya que el instrumento no tiene una función de apagado automático. Recuerde que el AT5 es un instrumento para realizar pruebas desenergizadas, por lo tanto el motor al cual se le están realizando las pruebas debe estar sin entrada de energía eléctrica. Para su seguridad y la del instrumento, recordamos que antes de cada prueba el usuario verifique, usando un voltímetro, que no existe ningún tipo de energía entrante, examinando las fases y la fase a tierra antes de usar el instrumento para pruebas. Si el AT5 se conecta a un circuito energizado, será dañado y potencialmente puede causar daños y lastimar al usuario. Encienda el instrumento presionando la tecla ON. Puede mover el cursor en la pantalla usando las funciones de flechas. Estas 4 teclas moverán el cursor de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora podemos mover el cursor hacia la función IND y luego seleccionar OK. La pantalla del instrumento lo guiará a través del proceso de prueba completamente. La pantalla actualmente muestra que debe conectar el clip de prueba azul a la fase 2, que también puede referirse a la fase B, y luego el clip de prueba amarillo hacia la caja de descarga a tierra. Luego presione OK para continuar.
A este punto, el instrumento le preguntará si desea realizar una prueba de factor de disipación y capacitancia con descarga a tierra. Si la prueba se realiza directamente al motor, entonces prosiga y seleccione la función Yes usando la tecla de flecha que mueve el cursor hacia la derecha. Si la prueba no se hace directamente al motor, entonces seleccione No y la prueba de disipación y capacitancia se omitirá. Las pruebas de factor de disipación y capacitancia son solo usadas cuando la prueba se hace directamente al motor y los conductores de fase de entrada de la fuente de poder son removidos. Cuando la prueba esté completa, el instrumento volverá a preguntar si quiere realizar una prueba de insulación a tierra usando las teclas de flecha, puede cambiar a sí o no. Si selecciona la función Yes presionando OK, el instrumento mostrará la pantalla de insulación a tierra. Luego podrá usar la tecla de flecha para seleccionar una prueba de 500 o 1000 voltios. Una vez que el voltaje de prueba es seleccionado, debe proseguir y mantener la tecla Test para recibir una lectura estable. Cuando la prueba se realiza usando cables de prueba más extensos, el periodo de lectura es más prolongado de lo que deberá mantener la tecla presionada por mayor tiempo. Una vez terminada la prueba, presiona la función OK. La pantalla ahora esperará que haga las últimas conexiones con el motor. El cable negro de la fase 1 o también llamada fase A y el rojo de la fase 3 o también llamada fase C. Una vez conectado, presione OK y el instrumento empezará una secuencia de prueba estática automáticamente. La prueba de secuencia se hará en las fases 3.2, 2.1 y 1.3. Si el instrumento empieza a hacer un sonido de bip y la pantalla muestra un mensaje de no conexión, entonces no hay una continuidad entre fases que están siendo examinadas. En este ejemplo muestra no conexión 2.1, que significa que la conexión abierta es entre la fase 2 y 1. Puede parar la prueba usando la función reiniciar. Esta función se puede realizar presionando las teclas de la flecha izquierda y derecha simultáneamente y entonces volverá a la pantalla inicial. Asegúrese que las conexiones se han realizado correctamente y que los cables de prueba han sido asegurados a los puntos de conexión. Para verificar si se ha corregido la condición de las conexiones abiertas, puede usar la prueba manual y medir la resistencia de fase a fase. Por favor, consulte el manual de instrucción del AT5 para mayor información acerca de las pruebas de modo manual. Una vez que el proceso de prueba estática está completo, entonces el instrumento preguntará si desea seguir con una prueba dinámica. Si desea proseguir, seleccione la función Yes con el cursor y presione OK. Si previamente este motor ha sido examinado y almacenado los resultados de las pruebas con referencia, entonces puede obviar la prueba dinámica y proseguir directamente a la función Guardar referencia y luego seleccionar Compare con referencia anterior y ver si ha ocurrido algún cambio en la condición del rotor o estator. Si no hay ninguna prueba de referencia anterior disponible, entonces será necesario completar la prueba dinámica y seleccionar Yes para dinámico. A este punto tendrá que rotar el motor manualmente por medio del mango o asta de una forma suave y constante. No cambie la rotación ni la detenga mientras la prueba se esté realizando. El instrumento automáticamente realizará la prueba a través de las secuencias de fases, comenzando por la fase 3.2, luego 2.1 y finalmente 1.3. Más información acerca de la velocidad de rotación está incluida en el manual de instrucciones del AT5. Al final de la prueba de dinámica, los resultados se mostrarán en la pantalla y aquí podemos analizarlos, guardarlos como datos o referencia, salir o descargar los datos a la PC. Los resultados serán mostrados como OK, Warm, Bad, OOR, que significa fuera de rango, NOR, que significa sin lectura. Para revisar los resultados individualmente, se puede seleccionar cada uno y luego presionar la función OK. Como ejemplo, podemos ubicar el cursor en la tecla de resistencia y luego presionar OK. El instrumento mostrará la resistencia entre fases y luego mostrará la desviación por cada fase. Presionando OK nuevamente, la pantalla volverá a la página de resultados. Si movemos el cursor hacia abajo y seleccionamos la tecla de estator o rotor, mostrará la firma de rotor o estator. Estas firmas se usan para evaluar la condición de motor y así poder consultar el manual para mayor información de cada uno de estos resultados obtenidos. Las siguientes opciones se pueden ver. Quick Save se usa para guardar rápidamente los resultados y la única sección requerida es la del número de motor o serie. Save es usado para guardar los resultados que incluyen los siguientes campos: compañía, ubicación, número o identificación de motor, información de placa, etc. Consultar el manual para mayor detalles. Save to Reference, cuando se necesita comparar una prueba nueva con una previa. Seleccionar Save y luego hacer clic en OK. Serán presentadas varias opciones para ingresar información del motor.
La información mínima requerida es el nombre bajo la página de identificación del motor o número de serie. El resto de la información puede ser ingresada posteriormente a través del software en la PC. Una vez ingresados los datos del motor, presione la función siguiente para ingresar más información opcional. Una vez terminada esta operación, la información será almacenada. Luego presione OK para volver a la pantalla inicial que mostrará los resultados obtenidos, que ahora podrán ser comparados con la prueba de referencia o enviados a la PC por medio del software. De lo contrario, puede volver a la pantalla de inicio. Si selecciona No a la prueba de dinámica previamente mencionada, podrá comparar directamente la prueba nueva del valor de estática con la referencia guardada anteriormente. Seleccione Guardar referencia y desplace el cursor a Comparar con referencia. Luego Buscar en referencia y usando la selección de Siguiente y Ver, elija qué referencia de prueba quiere comparar con esta nueva. El instrumento calculará las diferencias y mostrará el resultado de OK, Warm o Bad automáticamente. Podemos obviar la prueba de estática y seguir directamente a la prueba de dinámica seleccionando la función DYN. El instrumento procederá a hacer la conexión y entonces usted deberá girar el mango o asta lenta y consistentemente durante el proceso de prueba. Los resultados serán indicados como OK, Warm o Bad, incluyendo estator y rotor, y luego estos resultados podrán ser guardados como se indicó anteriormente. También se puede realizar una prueba de insulación a tierra seleccionando la función INS. La disponibilidad de las pruebas es de 500 a 1000 voltios. Por último, la función SET es usada para ver y borrar las pruebas guardadas, fijar la fecha y hora, realizar una prueba de manual RLFI, que son para propósitos de calibración. Esto no está demostrado en este video, pero los procedimientos de calibración son disponibles para AllTest Pro. La función ZFI se usa para todo tipo de pruebas de motores AC de corriente alterna, incluidos motores de inducción, síncronos y motores servo, además de generadores y transformadores. Usando la tecla de flecha, seleccione la función ZFI y presione OK. Elija motor o transformador. En este ejemplo se ha seleccionado motor. Siga los comandos de la pantalla conectando el clip de la prueba azul a la fase 2 y el amarillo a la caja tierra. Presione OK para continuar. Si la prueba se hace directamente al motor o transformador, entonces seleccione Yes a la prueba DFC. Si la prueba no es directa, entonces seleccione No. Al final de la prueba DFC, podrá repetir la prueba seleccionando menú o presione OK para continuar. Nuevamente, seleccione la función No o Yes para la prueba de insulación a tierra. Elija 500 o 1000 voltios con la tecla de flecha y luego presione Test hasta que obtenga una lectura estable. Para cables más extensos o motores con cables paralelos para cada fase, posiblemente tendrá que mantener presionada la función por 60 segundos o más para asegurar una lectura estable. Luego presione OK para continuar. Conecta el resto de los cables de prueba y presione OK para continuar. La prueba estática comenzará con pruebas entre fases 3-2, 2-1 y luego 1-3. El instrumento realizará la prueba a través de múltiples frecuencias por cada fase. Como se mencionó antes, si el instrumento comienza a hacer una señal de bip durante la prueba estática y luego muestra en la pantalla el mensaje de no conexión, es necesario detener la prueba reiniciando el instrumento y así investigar las causas del mensaje de no conexión. Este mensaje también significa que el circuito bajo prueba está abierto o sin conexión. Al final de la prueba podrá revisar los resultados y guardarlos o compararlos con una referencia, salir o bajar estos datos a una PC o volver a reiniciar la prueba. Los resultados de OK, Warm, Bad y OOR fuera de rango son basados en límites de alarma genéricas y estos límites están detallados en el manual del instrumento. Usando la función de flechas de arriba a abajo, usted puede ver cada valor, como aquí en la selección de fase de ángulo que muestra el resultado junto con la diferencia de fases comparada con la media de las tres fases en grados. Presione OK para volver a la pantalla de resultados. Si selecciona Usar referencia, la prueba de valor de estática se mostrará en la pantalla. Presione OK para volver. La prueba de transformadores sigue el mismo procedimiento anterior y seleccionando transformador en lugar de motor. El instrumento usa diferentes ajustes de alarma para transformadores, al igual que el procedimiento de prueba es diferente para motores. Para más detalles, por favor referirse al manual del análisis de circuito MCA.
La función DC de corriente continua incluye motores en serie, de cambio o compuestos. Las pruebas pueden realizarse desde la impulsión del motor o desde el motor mismo, con los cables entrantes de fases removidos. Para realizar una prueba de motores DC, seleccione apropiadamente motor DC usando las teclas de flecha de arriba hacia abajo y presione OK. Siga los comandos en la pantalla para completar el proceso de prueba. Las instrucciones completas para motores DC pueden ser encontradas en el manual del instrumento. Seleccione la función MAN y así podrá ver dos opciones, prueba de fase y prueba de rotor. Encontrará más información acerca de la prueba de motores monofásicos en el manual del instrumento. Las medidas de inductancia proporcionan información de mucho valor acerca de la condición de rotores de caja de ardilla. Sin embargo, las mediciones deben tomarse en posiciones precisas, en rotación de 360 grados por cada una de las fases. Estas mediciones pueden ser ingresadas en el software MCA Pro, que es opcional para calificación y análisis automático o usando un software gráfico como Microsoft Excel. Es importante que cada intervalo sea exacto entre 48 y 72 posiciones, dependiendo del número de paletas o astas que tenga el motor. Encontrará más información acerca de pruebas de rotor en el manual del instrumento o en el manual de instrucción del software MCA Pro. Para realizar una prueba de rotor, seleccione Rotor Test usando las teclas de flecha. Realice todas las conexiones como indican las instrucciones y entonces el instrumento realizará una prueba entre fases y luego podrá seleccionar la prueba de frecuencia predeterminada por el instrumento o podrá seleccionar una diferente si así lo desea. Tenga mucho cuidado cuando elija la frecuencia diferente de prueba. Acepte o cambie la frecuencia y luego mostrará en la pantalla los resultados de inductancia de posición del rotor. Escriba estos valores en un papel o ingréselos en la PC con el software MCA Pro. Mueva el rotor a la siguiente posición precisamente y luego presione en medir nuevamente. Continúe esta operación hasta que todos los valores hayan sido medidos y guardados. Seleccione salir una vez terminado. La función ROU es disponible si el usuario ha creado y descargado una ruta de prueba de motores, transformadores, etc. en el instrumento. Seleccione ROU y luego presione en comienzo de ruta para realizar la prueba requerida. Si necesita obviar algún motor en particular, podrá hacerlo y realizar la prueba más tarde. La función COM es usada cuando es necesario cargar o descargar el software desde o a una computadora. Muchas gracias por la compra del AT5 y nuevamente le recordamos de revisar el manual del usuario antes de usar el instrumento. Para enviar alguna pregunta, por favor, usar nuestro email de soporte técnico support@alltestpro.com. Cualquier información adicional puede ser encontrada en nuestro sitio web www.alltestpro.com.